La Biblia es muy enfática sobre la condición del ser humano. Todos los hombres y todas las mujeres son pecadores. Y todos están bajo la ira de Dios. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el versículo 23, el mismo capítulo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, no hay ni un solo justo. Ahora, en el capítulo 1, Pablo nos muestra que la ira de Dios se revela porque nadie, absolutamente nadie, tiene la excusa de no conocerlo. Porque precisamente Dios se ha manifestado a las personas por medio de la creación. En el versículo 18 leemos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Porque las cualidades invisibles de Dios se entienden al ver la creación. Se entienden mediante las cosas que Él hizo. Y la palabra que yo quiero destacar es esa. Dice, siendo entendidas. Los hombres no tienen excusa, porque Dios se manifestó. Y ellos entienden esto al ver un amanecer, al ver una mariposa, al ver un niño. Allí se ve las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa con aquellos que no logran entenderlo? Con aquellos que no tienen la capacidad de entenderlo. ¿Qué pasa específicamente con los niños pequeños? Ellos todavía no pueden entender nada. No pueden entender las cualidades de Dios, no pueden diferenciar el bien del mal, no tienen noción del pecado, no tienen noción de la ley. Entonces, ellos están también bajo la ira de Dios. Y la pregunta más angustiante es, ¿qué ocurre cuando un niño pequeño muere? El ser humano es tan perverso, tan profundamente perverso, que es capaz de dañar a los niños. Hay personas que planean y llevan a cabo cosas aberrantes contra ellos. Y es algo que vemos en las noticias a diario: desapariciones de niños, secuestros, abusos, crímenes. Y muchas veces, podríamos decir la mayoría de las veces, los que están involucrados en cosas tan aberrantes son las personas que tendrían que cuidarlos: los padres, las madres, abuelos, tíos. Ese es el mundo en que vivimos. El horroroso mundo en que nos desarrollamos. Y es muy común. Más común de lo que nos gustaría saber. Se normaliza que en los hospitales todos los días se maten a niños en el vientre de su madre.
Eso ocurre. Entonces, otra pregunta surge inmediatamente. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios no detiene el pecado? Y la Escritura nos dice que Dios está soportando con paciencia su ira, pero que el castigo vendrá. En Romanos 9:22, y te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice: de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. La Biblia nos enseña que Dios considera a los niños como propios, como suyos, y que Él se indigna cuando se les hace daño. Hay un pasaje de Ezequiel, vamos a verlo, 16:20, un pasaje muy duro, y dice así: además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, dice el Señor, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? ¿Para qué degollaste? ¿Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Está hablando de bebés que fueron sacrificados a los ídolos. Y el Señor dice que eran suyos. Dice que habías dado a luz para mí. Y después dice que degollaron también a mis hijos. Así es como Dios ve a los bebés, a los niños pequeños, como suyos. Y se indigna, se llena de ira cuando se les hace daño. Los padres cristianos somos muy conscientes de la depravación de la sociedad y nos esforzamos para cuidar a nuestros hijos. Quisiéramos sufrir nosotros los dolores, las enfermedades, las decepciones. Quisiéramos que nos pase a nosotros, no a ellos. Sin embargo, eso es imposible. Vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo bajo maldición. Dice que el maligno está sobre este mundo. El mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Y allí están los dolores, las enfermedades, los accidentes. Se escapan de nuestro control. Por más que nos duela, sabemos que no estamos al control de sus vidas. Pero Dios sí. Dios es el que está al control. No podemos encerrarlos en una burbuja, aunque a veces nos gustaría. Nuestra paz es saber que cualquier cosa que les pase es porque Dios lo permite. Todo está bajo el control del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos darles nuestro amor, podemos cuidarlos, todo lo que podamos, podemos guiarlos en el camino del Señor. Pero Dios está al control de sus vidas. Y la mayor preocupación de un padre creyente es la vida eterna de nuestros hijos. Amén. El deseo más grande de todo padre es que sus hijos vayan al cielo, no al infierno. Y por eso oramos para su salvación. Por eso les enseñamos las Escrituras, lo que dice la palabra, lo que se llama el Evangelio. Para eso también tratamos de vivir vidas coherentes para que ellos vean lo que significa la vida cristiana. Pero
volvemos a las preguntas desde el comienzo. ¿Qué pasa cuando un niño muere? ¿Qué pasa con su alma? ¿Cómo Dios ve a aquellos que todavía no disciernen el bien y el mal? El pasaje que justamente vamos a leer ahora trata sobre estos temas. Vamos a leer Lucas 18:15 al 17. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús tomándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bueno, para entender el texto tenemos que siempre recordar el contexto. Y nosotros habíamos visto cómo un grupo de fariseos había enfrentado al Señor Jesús para preguntarle de mala manera cuándo iba a venir el reino de Dios, porque ellos, como ya hablamos, esperaban un Mesías como un victorioso guerrero, alguien que estuviera al mando de un gran ejército y que venciera al ejército romano, que lo echara de Israel y que estableciera un tiempo de gran prosperidad y gloria para Israel. Pero Jesús no llenaba esas expectativas. Jesús, en vez de rodearse de soldados, se rodeaba de gente pobre, de publicanos y pecadores. Entonces estos fariseos, con esa intención, vemos en el versículo 17-20, dice: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor está diciendo: no esperen que el reino de Dios se manifieste de manera espectacular. El reino de Dios en realidad ya está entre ustedes. Y la pregunta, entonces, es que si el reino de Dios ya estaba ahí, ¿quiénes entraban en el reino? Y el Señor fue muy claro al respecto. Él mostró, por medio de una parábola, quiénes no iban a entrar en el reino. Y no iban a entrar en el reino aquellos que se creían que tenían méritos para eso. Aquellos que creían que eran lo suficientemente buenos, lo suficientemente espirituales, lo suficientemente sabios, como para que Dios los acepte por sus logros. El ejemplo que dio el Señor es el fariseo de la parábola. Lucas 18:11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Bueno, esa clase de gente que se felicita a sí mismo de lo bueno que es, esa gente no va a entrar nunca al reino de Dios. Aquellos que piensan que no tienen de qué arrepentirse, nunca entrarán al reino de Dios. Los que entrarán al reino de Dios son todo lo contrario, aquellos que se saben miserables. El Señor los llama en Mateo 5 los pobres en espíritu, los que son pordioseros espirituales, que saben que no tienen nada para dar, al contrario, solamente pueden recibir misericordia, como el publicano de la parábola.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla, el que es humilde, no el que se enaltece a sí mismo, el que es humilde. Y no hay nadie más humilde que un niño. No hay nadie más humilde que un bebé. Un bebé no tiene ningún mérito delante de Dios. Un bebé no tiene ningún logro moral. Un bebé es completamente ignorante de la ley. Un bebé no hace ningún esfuerzo para lograr el favor de Dios. Los niños son el mejor ejemplo de que Dios salva a los pecadores por gracia, más allá de cualquier mérito. Esto para los judíos era una locura. Para los judíos, pensar que un bebé podía entrar en el reino de Dios era una tontería. Porque, bueno, como decíamos recién, un bebé no conocía la ley, y para los judíos era necesario conocer y cumplir la ley para entrar en el reino de Dios. Algo que los bebés están completamente incapacitados. Por eso es tan sorprendente esto que el Señor, o que Lucas nos cuenta en su palabra. Y dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Bueno, sabemos que el Señor ya está camino a Jerusalén, su último viaje, ya estaba cerca. Si vos te fijás en el mapa, vas a ver la región de Perea, que está muy cerca de Jerusalén, de Judea. Se cree que este incidente ocurrió allí, en la región de Perea, en algún lugar, en una casa probablemente. Dice que, bueno, traían a él los niños para que los tocase. Probablemente el Señor estaba adentro de la casa y los discípulos estaban afuera, deteniendo a los padres para que no molestasen a Jesús. Y dice niños. La palabra es brepos, en griego, que significa bebé, o niño muy pequeño, de alrededor de un año, o sea, muy chiquitito. Los padres traían a sus niños en brazos. Y sabemos, porque la Escritura muestra que había una buena conexión, una muy linda conexión entre Dios, entre Jesús y los niños. En una ocasión vemos que Él llama a un niño y lo pone en medio de los discípulos. Ese niño vino confiado y se dejó alzar por el Señor y poner en el medio. Dice en Mateo 18:2: y llamando Jesús un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. En otra ocasión, ya cuando el Señor entra a Jerusalén, la entrada triunfal, en Mateo 21:15 leemos: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y que los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Los niños seguían al Señor Jesús y alababan al Señor Jesús. Y evidentemente estos padres vieron la ternura del Señor con los niños y los traían para que Él los bendijese, que era algo común entre los judíos. Acostumbraban los judíos a llevar a sus hijos a los principales de la sinagoga o a los rabinos más reconocidos para que los bendijesen, para que pusiesen sus manos sobre ellos y los bendijesen. Estos padres los traían a Jesús. Y dice que los discípulos los reprendieron, y la palabra griega habla de que lo hicieron con enojo y con persistencia. O sea, imagínate a estos discípulos enojados porque
tenían la osadía de traer a esos bebés que no tenían ninguna, según ellos, ninguna posibilidad de entrar en el reino de Dios, para molestar a Jesús. Y él estaba para otras cosas, para asuntos importantes. Esa actitud negativa es algo que se muestra en reiteradas ocasiones en los discípulos. No es la única vez que ellos tienen una actitud parecida. Fíjate en Lucas 9:49, dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ellos enseguida era como que establecían distancia con la gente, completamente distinto a lo que la actitud del Señor Jesús. Otra ocasión, una mujer cananea, Mateo 15:22, una mujer pagana. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, que da voces tras nosotros. Les molestaba que ella estuviera siguiéndolos, pidiéndole misericordia. Bueno, y en Lucas 9:54, ellos van por Samaria y en un pueblo no los dejan entrar. Y dice: viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Fíjate la actitud de los discípulos y la actitud completamente distinta del Señor Jesús. Más Jesús, dice, versículo 16, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Amén. Marcos, en el pasaje paralelo, porque este pasaje también figura en Marcos y en Mateo, Marcos dice que el Señor se enojó con ellos por esta actitud. Marcos 14:10 dice: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Es decir, que estas palabras fueron dichas de manera enérgica contra los discípulos. El Señor les ordena que dejen que los niños se acercaran a Él. Porque si bien estos niños eran traídos en brazos por sus padres carnales, en realidad el trasfondo espiritual era que Dios Padre los traía. Porque leemos en Juan 6:44 que el Señor dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. El Señor dice: dejad a los niños venir a mí, porque Él sabía que era el Padre, Dios Padre, quien los traía en realidad. Qué terrible es que los adultos sean los que ponen trabas para que los niños conozcan a Jesús. Y la razón por la cual el Señor recibía a los niños es que, dice, de los tales es el reino de Dios. Esta afirmación es completa, no tiene excepciones, no tiene límites. No está diciendo de los niños judíos, no está diciendo ni siquiera de los niños que son hijos de cristianos, ni siquiera estaba diciendo esos niños específicos que estaban ahí, sino dice de los tales, de los niños, de los que son como ellos, es el reino de Dios. Todos los niños, todos aquellos que no son capaces de discernir entre el bien y el mal, son aquellos que no son capaces de entender la manifestación de Dios en la naturaleza, son los que no tienen todavía responsabilidad moral. No sabemos hasta qué edad esto sucede. En algunos sucede antes, en algunos después. Pero el hecho es que mientras ellos no entienden, mientras ellos todavía no se transforman en rebeldes hacia Dios, esos niños, dice,
que de los tales es el reino de Dios. Dios tiene un cuidado especial sobre ellos. Y esto no significa que los niños no sean pecadores, porque hoy leíamos que no hay ni uno justo, que todos son pecadores, absolutamente todos. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos son pecadores. El rey David, en el Salmo 51:5, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La Nueva Traducción Viviente traduce el Génesis 8:21 así: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todos los que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Todos, absolutamente todos, recibimos la culpa de Adán por su pecado. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el hecho de que los niños puedan morir demuestra que ellos son pecadores, porque la muerte vino a causa del pecado. Sin embargo, siendo los niños pecadores, el pecado no se desarrolló en ellos hasta el punto de provocar resistencia contra Dios y rebeldía contra su palabra. Por eso dice el Señor: de los tales es el reino de Dios. Ellos están bajo el cuidado de Dios hasta que llegan a tener responsabilidad, hasta que llegan a entender. Los niños que mueren en esa condición son recibidos en el cielo por toda la eternidad. Deuteronomio 39 dice: y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos la heredarán. Ellos que todavía no disciernen, no tienen comprensión del bien y del mal, que no entienden la ley, que no tienen sentido de desobediencia, Dios los llama inocentes. Te voy a leer un pasaje duro, Jeremías 19:3. Dice así: dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñarán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Sangre de inocentes. Ellos llegaron al extremo de hacer sacrificios de niños, y el Señor llama a esos niños inocentes. Inocentes quiere decir que no tienen culpa. Son inocentes. No disciernen el bien y el mal. Si Dios descargara su ira sobre los niños inocentes, ellos llegarían al infierno siendo pecadores, pero sin entender por qué están allí. Ellos sí tienen excusa. Hoy leíamos que los hombres no tienen excusa. Ellos sí tienen excusa. No sabían, no entendían, no discernían. ¿Cuál es el sentido del castigo si no se sabe por qué son castigados? ¿Dónde está la justicia si ellos no saben qué mal hicieron?
lamentando su desventura, dice así en capítulo 3, versículo 11: ¿por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. En el versículo 16 dice: ¿por qué no fue escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su Señor. Y probablemente el ejemplo más claro en el Antiguo Testamento acerca de la salvación de los niños se encuentra en 2 de Samuel, en el capítulo 12. Vos conocés la historia del rey David y Betsabé. Vos sabés que Betsabé era la esposa de Urías. Y David adulteró con Betsabé y ella quedó embarazada. Y para evitar el escándalo, mandó a matar a Urías, lo mandó al frente de la batalla para que muriese. Y eso ocurrió. Entonces David se quedó con la esposa de Urías. Y el profeta Natán lo reprendió y le hizo ver la gravedad de su pecado. Y David se arrepintió de lo que hizo. Y Natán le dijo que Dios le perdonaba, pero que el bebé que estaba en el vientre de Betsabé iba a morir. Y durante 7 días, no, el bebé ya había nacido, no estaba en el vientre de Betsabé, el bebé ya había nacido. Y durante 7 días, dice que David ayunó y oró a Dios para que el bebé viviera. Pero al 7º día le avisaron que el niño había muerto. Y en el capítulo 12, versículo 20 dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. David sabía que él, cuando muriese, iba a entrar en la presencia de Dios. En el Salmo 17:15, él dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despiertes a tu semejanza. Él sabía que era salvo y que cuando muriese iba a ir al cielo. Y estaba convencido de que allí se iba a encontrar con su hijo pequeño. Pero todo lo contrario ocurrió cuando murió su hijo Absalón. Cuando murió Absalón, su hijo adulto, traidor, asesino, David no tuvo consuelo porque sabía que Absalón se iba al infierno. Segunda Samuel 18:33 dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Muy diferente la actitud
cuando murió su bebé que cuando murió Absalón. Él sabía que se iba a volver a encontrar con su bebé. Dios tiene especial cuidado de los niños. Amén. Y los bebés, los niños pequeños que mueren, van a su presencia. Y algo bien claro en este pasaje es que Dios, que Jesús, bendijo a los niños. Y Él nunca va a bendecir a los que no son suyos. Él nunca va a bendecir a los hijos de Satanás. Y leemos en Marcos 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los bendice porque son suyos. Cuando los bebés mueren, sus almas son recibidas en el cielo. Y los que viven están bajo el cuidado de Dios, del Dios de gracia y misericordia. Ahora, cuando alcanzan a entender, cuando disciernen el bien y del mal, cuando pueden entender la manifestación de Dios en la naturaleza, entonces su salvación depende de que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Porque ahí es que ya son responsables de sus acciones. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y el Señor dice, de cierto os digo. Cuando el Señor dice, de cierto os digo, quiere decir que tenemos que prestar mucha atención, porque todo lo que el Señor dice es importantísimo, pero cuando Él remarca algo, entonces, bueno, hay que dar mayor atención todavía. Y Él dice, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios, el que no se humilla como un niño, el que no espera que se le reconozca ninguna clase de mérito, porque los niños no tienen mérito, son el ejemplo más evidente de quiénes son los que entran al reino de Dios, los que no tienen ninguna clase de merecimiento. Un niño no ha hecho nada para ganar lo que Dios le da. No hay orgullo delante de Dios. El que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla será exaltado. Solamente los que aceptan en humillación la gracia de Dios pueden entrar al reino de Dios. ¿Qué pasa con los niños? Dios ve a los niños como suyos, como sus hijos, y están bajo su especial cuidado. Y si mueren siendo niños, su destino es eterno en el cielo. ¿Amén? Amén. Amén. Gloria a Dios.